constitucionalización, ustedes tienen un ejemplo obvio que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Alguien me decía ahí, ya el tribunal, cómo inciden los tribunales constitucionales en materias que antes quedaban entregadas o al legislador o a la jurisdicción ordinaria. Ese proceso de constitucionalización está teniendo en Chile, en el ámbito laboral, su versión más radical. Y fíjense que hay dos formas de constitucionalizar el derecho del trabajo o las relaciones laborales. Una es que hay un tribunal constitucional estilo peruano o la versión más radical en América Latina, que es el colombiano. O sea, tribunales constitucionales que cuando aplican o conocen problemas de jurisdicción a través de amparos constitucionales, me imagino, el nombre va cambiando por país, van en el fondo dictando pautas sobre cómo se interpreta la Constitución exigible y aplicable a los jueces inferiores, por llamarlo de alguna manera. Eso provoca, no conozco tanto el caso peruano, pero sí el caso colombiano, eso provoca lo que los colombianos llaman el choque de trenes. O sea, hay materias de legalidad que quedan sujetas a dos interpretaciones de dos órganos superiores, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Y entonces no se sabe para dónde tiene que ir el derecho en esos casos. Insisto, no conozco el caso peruano, pero se puede dar eso. Comúnmente lo que ocurre ahí es que algún fallo dice por ahí del Tribunal Constitucional que la experiencia muestra que se inventan la figura del despido nulo. Comúnmente el Tribunal Constitucional dice, mire, aun cuando la ley laboral no diga que los despidos son nulos, nosotros sí lo decimos y los despidos laborales, este es el camino común que ocurre en esta primera vía, los despidos laborales son nulos por vulnerar derechos fundamentales. Lo que pasa después en esos países es que después se dicta una ley que lo reconoce porque ya el tribunal en la práctica lo va imponiendo, los tribunales constitucionales. El segundo camino, que es el camino que optó la reforma procesal laboral chilena, fue decir, mire, no vamos a esperar que un tribunal constitucional diga esto, vamos a incorporar una acción ordinaria de juicio sobre derechos fundamentales. Y aquí viene lo curioso del caso chileno en este punto. No se le entrega al juez constitucional la aplicación de la Constitución, sino que se le entrega directamente a los jueces del trabajo. No sé si se dan cuenta de la tremenda responsabilidad que esto significa. Esta acción ha sido una revolución en Chile en términos de doctrina, porque ha generado un debate impresionante, porque le estamos diciendo a los jueces de Chile, desde Arica a Punta Arenas, que tienen que aplicar directamente la Constitución. Y ahí vienen unos problemas interpretativos gigantescos que vamos a explicar. Les quiero leer el artículo que establece esto para que ustedes se den cuenta de la amplitud de la competencia del juez en esta materia. La ley dice esto, fíjese, dice, el procedimiento contenido en este párrafo, el llamado tutela, se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por estos los consagrados en la Constitución política, y lo enumera. Después les cuento qué derechos son, pero dice, se entenderá que estos derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resulten lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente o en forma arbitraria o desproporcionada. Punto. ¿Hay alguna otra norma legal que le diga al juez lo que tiene que hacer? Nada. Después vienen problemas procesales, pero el juez le dice, mire señor, ahí lo entregamos. Lo dejamos en medio del campo, en medio de la selva en este caso, y usted vea qué hace. Pero usted es el competente para resolver estas cuestiones. Eso marca dos diferencias entre estos dos modelos que estoy contando. Dos diferencias relevantes de estos dos modelos. Uno, no es el Tribunal Constitucional el que tiene la última palabra, son los jueces del trabajo. Usted verá la tremenda confianza en los jueces del trabajo. Cuando ya no se escucha tanto, pero al principio los abogados criticaban esto, porque decían, una teoría bien elitista de la Constitución a todo esto, la Constitución no puede quedar entregada a los jueces del trabajo. Y la pregunta era ¿por qué? No, porque eso supone jueces muy especiales. Bueno, yo no conozco a los jueces del Tribunal Constitucional peruano, pero conozco a los del chileno. Y yo decía, ¿de qué me están hablando? Esos jueces especialistas que vienen cayendo casi del cielo, al menos en nuestro tribunal no estaban. Y yo decía, hay que aplicar la Constitución. Lo que pasa es que tiene una concepción elitaria.
La Constitución está dirigida a que la aplique cualquier juez. De hecho, esa es la razón de ser juez. Y entonces el legislador chileno optó por el camino del juez del trabajo. Y una segunda diferencia importante, no solo opera el Tribunal Constitucional ni sus precedentes, y la segunda cuestión importante es que se permitió que esa conducta lesiva no fuera solo el despido, sino que fuera cualquier cuestión, no sé si se fijaron la norma, dice cualquier cuestión que tenga que ver con derechos fundamentales. Lo que genera que la competencia del juez en esta materia incluya las conductas durante la relación laboral. Y esto es muy importante, porque muchas de las vulneraciones se dan durante la relación laboral. Por ejemplo, Rodolfo ponía un ejemplo que lo podemos extrapolar de inmediato, la ubicación de las cámaras de vigilancia al interior de la empresa, que es uno de los debates obvios que se plantea. Bueno, Rodolfo puso un caso demasiado grosero, por así decirlo, pero lo que sí ocurre y que se debate en Chile son las cámaras puestas sobre el lugar de trabajo. ¿Se imaginan ustedes que mañana su empleador les dijera que van a tener una cámara apuntando a su escritorio fija todo el día? Usted, como esa que está ahí, por ejemplo, que ya estamos viendo si la denunciamos por tutela de derechos fundamentales. Pregunta, ¿qué dirían ustedes? Que hay un control insoportable. Está bien controlar, pero con esa agresividad hay un problema. Bueno, fíjense que entonces se permite al juez conocer durante la relación laboral. Y entonces el juez del trabajo queda constituido como un juez casi constitucional. Aplica directamente la Constitución y resuelve problemas durante la relación laboral. Hay casos bien interesantes, ya les voy a contar algunos dentro del tiempo. Estas son las dos grandes particularidades mirando los modelos que estaba contando. Entonces, lo que hace el legislador chileno es decir, mire, le vamos a entregar al juez la aplicación de estos derechos fundamentales, no solo en el despido, la típica figura de despido lesivo de derechos fundamentales, que entiendo que en Perú en algún sentido está reconocida, se le entregan facultades durante la relación laboral. Y aquí viene una tercera característica interesante. ¿Cuáles son las reglas legales que solucionan estos problemas? Veamos lo de la Cámara. ¿Qué le parece a usted? Bueno, la estructura que tenemos en nuestra cultura jurídica es que los problemas jurídicos son binarios, porque es de regla. O ilegal o es legal. Bueno, poner una cámara, ¿es legal o ilegal? El problema es que probablemente el derecho no nos diga nada. En realidad no lo sé, porque no hay ninguna ley que diga si se puede o no se pueden poner cámaras. Conclusión, ¿cómo soluciona este problema? Y aquí viene el tercer y el mayor problema de este procedimiento, no digo problema en sentido de la estructura, sino de desafío, es cómo se soluciona razonablemente casos de los que estoy contando. Podría nombrarle cientos de casos. Todos son casos donde hay una cierta complejidad. Muy cercano a este está el problema de la revisión de correo. Muy cercano a este está el problema de la revisión. El otro día, haciendo una clase de este tema en un magíster en Chile, un abogado me planteaba que ya tenía un cliente que tenía el problema del Facebook. Y me contaba que acaban de despedir una trabajadora porque había hecho unos comentarios de la empresa en Facebook, diciendo, bueno, aquí estoy perdiendo el tiempo en esta empresa que no sirve de nada, con estos jefes que son unos miserables, una cosa así. El empleador parece que tenía de amigo a algunos compañeros de trabajo, el empleador lee los comentarios en Facebook y lo despide. Y entonces él me decía, voy a demandar de tutela. Yo le decía que ese sería el primer caso que yo conozco, casi en el mundo, sobre el tema de Facebook. Hay un caso en Inglaterra, que lo conocí por ahí por la prensa, pero un caso ante un juez del trabajo. Imagínese, usted tiene la mala suerte de ser el juez del trabajo que le toque ese caso. Me tocó el caso del Facebook y soy juez del trabajo de La Serena. Bueno, de acuerdo a nuestra regla, usted tiene que solucionar ese caso. ¿Cómo se soluciona un caso como ese, el del Facebook? Si hasta uno tiene inseguridad de decir que eso sea vida privada. ¿Será el Facebook vida privada o no? Dependerá del tipo que uno... Ahí los que están filmando dicen que no inmediatamente, pero ¿cómo resolvemos este conflicto? Yo si fuera el de Facebook diría que sí. Bueno, este es un desafío, al que después digo un par de palabras. Explico cómo funciona esta cuestión tan novedosa de la acción de tutela. Lo primero es que, desde el punto de vista procesal, no tiene ninguna novedad porque es el procedimiento ordinario. O sea, la estructura de doble audiencia que acaba de explicar Rodolfo. ¿Qué cosas tiene llamativas e innovadoras? Primero, está tratado como un problema más bien de acción pública que privada. No lo dice así la ley, pero por ejemplo,
pueden denunciar estas vulneraciones no solo el trabajador afectado, se abre la titularidad y puede denunciar la inspección del trabajo y los sindicatos. Y la ley dice ni siquiera el sindicato del trabajador, dice cualquier sindicato que tenga interés legítimo. La inspección del trabajo es un organismo público, puede accionar respecto del tema de la tutela. ¿Cuál es la razón que tiene la ley detrás de esto? Que el trabajador afectado, sobre todo durante la relación laboral, no va a hacer nada. O sea, si a mí me pusieron una cámara me molestará, pero es la cámara o el empleo. Y por lo tanto voy a aceptar razonablemente la cámara. Y ahí hay un problema. Por eso la ley dice, bueno, que pueda accionar la inspección del trabajo. La inspección del trabajo ha ejercido esta facultad. Ya les voy a contar el caso de una línea de buses y la instalación de un sistema de sonido. Esta es una primera particularidad. La segunda, fíjense que la segunda particularidad son los derechos protegidos. Porque yo si fuera juez y me estuvieran contando esto, yo diría, bueno, pero la ley le da criterios al juez respecto a los derechos. No, la ley le dice, mire, señor juez del trabajo, usted tiene que solucionar casos de derecho a la vida, integridad física y psíquica, vida privada, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad, el derecho al honor y el derecho a la honra y discriminación. Y comunicaciones, me van ayudando aquí, comunicaciones, etc. Bueno, miren el abanico de problemas. Por cada uno de esos derechos hay cientos de casos que se van a plantear. Y lo interesante es lo siguiente, en el caso de la mina San José, por ejemplo, los trabajadores no utilizaron este mecanismo. Ellos podrían, en el fondo, fíjense, la amplitud de esta acción es tal que los trabajadores podrían decir, trabajar en condiciones de inseguridad permanente afecta uno de los derechos que protege esta acción, el derecho a la integridad física y psíquica. Podrían haber accionado de tutela, lo hicieron no, y ahí hay una cuestión bien interesante. Esta es una acción tan novedosa que ni los trabajadores la tienen incorporada, no la conocen, ¿estamos de acuerdo? Los sindicatos están poco a poco percibiendo que esto ocurre y ya están comenzando a demandar. Hay unos sindicatos que están empezando a impugnar los reglamentos internos, por ejemplo, en las empresas. No sé, en Perú me imagino que está esa típica obligación de que el empleador dicte un reglamento de disciplina, que se llama en general reglamento interno en América Latina. Bueno, ¿y qué pasa si ese reglamento tiene prohibiciones que vulneran derechos fundamentales? El reglamento de Ripley, de Falabella, multitiendas que están acá, comúnmente las tienen. Había una multitienda en Chile, yo siempre lo cuento este ejemplo, que también es como el extremo, como el que contaba Rodolfo, que le prohíbe a sus trabajadores contraer matrimonio entre ellos. Yo le aseguro que si me voy a dar una vuelta a Ripley, Perú o Falabella, me encuentro con cosas de ese estilo. Así textual. Yo después les voy a dar una dirección de internet de un informe de derechos humanos que hacemos en una universidad donde analizamos los reglamentos internos. Se prohíbe, por ejemplo, que se casen entre ellos. Se prohíbe las barbas, se prohíbe el pelo largo, se prohíbe... Todos son casos que se pueden conocer a través de esta acción. Y aquí viene una tercera o segunda cuestión relevante. Los derechos protegidos. Segundo, ¿qué ocurre con el problema de la función del juez? El juez tiene, y esto es una cuestión muy importante, el juez tiene amplias facultades. La ley dice, mire, cuando detalla la sentencia, dice, mire, señor juez, usted tiene facultades para decretar cualquier medida para restablecer el ejercicio del derecho. Esa es una novedad total respecto a un juez de grado de primera instancia. Mire, señor juez, usted tiene facultades cautelares en materia de derechos fundamentales. Usted declare nulo el despido o lesivo, ya veremos cómo funciona eso, indemnizaciones, pero además cualquier medida que usted estime conveniente. Medidas que se llaman en materia de derechos fundamentales reparatorias. Unos casos interesantes, por ejemplo, despido por represalia. Voy a contar un par de casos reales, para que vean cómo han ejercido los jueces del trabajo en Chile esta facultad. Despido por represalia es lo que hemos llamado en Chile garantía de indemnidad. Yo despido al trabajador porque me fue a hacer una denuncia a la inspección del trabajo. Que es típico, ¿no? El empleador ve más o menos quién fue el que lo denunció. Bueno, esta reforma considera eso una vulneración a un derecho fundamental. La jueza que acoge la sentencia, la acción de tutela, dice, mire, junto con las indemnizaciones si es que proceden, las multas si es que proceden,
Yo le ordeno a la empresa, para reparar el ejercicio del derecho, que confeccione y le entregue a todos los trabajadores una guía donde están todas las inspecciones del trabajo de la región, con los teléfonos y los correos electrónicos de los fiscalizadores, incluidos los trabajadores que no fueron o que no fueron despedidos, con el objeto de fortalecer el derecho a denunciar, por ejemplo. Un caso. Segundo caso, acoso moral. Han habido muchas demandas de acoso moral. El moving. Y hay una trabajadora que es sujeta a un acoso moral que tiene algo de discriminación religiosa. ¿Por qué? Porque el acoso se desata una vez que cambia religión, de la católica a la musulmana. Y entonces los jefes le hacen la vida imposible. Demanda de tutela, derecho a la integridad física y psíquica, vida privada, gana el juicio. El juez lo que hace, junto con una indemnización por daño moral, incorpora las siguientes medidas. Mire, primero cambia los jefes. Los jefes no pueden estar en esa posición jerárquica, aléjelos del trabajador o la trabajadora, en este caso mujer. Segundo, pide una disculpa pública con comunicación a todos los trabajadores. Y tercero, fíjense, el juez considera que para reparar el derecho dañado tiene que obligar a la empresa a hacer un seminario. Le da un plazo de 2 meses para que organice un seminario contra la discriminación y los derechos fundamentales del trabajador. Ustedes comprenderán que eso para un juez del trabajo es absolutamente inaudito. En un sistema de relaciones laborales donde ayer estos derechos ni siquiera se protegían, que de la noche a la mañana el juez le ordena a una empresa ejecutar un seminario, suena como muy fuerte. Esta misma medida reparatoria se aplicó en Valparaíso contra un colegio, por un caso notable, primera vez en Chile que se sanciona una empresa por discriminación por edad. Y esto me va a permitir explicar el tercer aspecto central, que es la prueba indiciaria, que es algo de lo que estábamos intentando hablar con algunos de ustedes antes. Fíjese, ¿cómo se prueba? Perdón, el caso. Una profesora de un colegio dice, me echaron por vieja. Demanda de tutela, discriminación por edad. Bueno, parto por atrás en vez que por delante. La jueza coge la acción de tutela. Dice, usted le echaron por edad. ¿Cómo reparo el derecho? Junto con la indemnización, etcétera. Dice, mire, esa jueza instala la idea del seminario. Le doy 2 meses a la empresa para que realice un seminario con todos los estamentos del colegio contra la discriminación por edad. El empleador, cuando recurre de nulidad, en el recurso pone que esta medida es insoportable, que esto amplifica el daño, que la comunidad, etcétera. Le parece insoportable que el juez del trabajo tenga esta facultad. ¿Qué pasó con el caso al final del día? La Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge la nulidad. Y yo creo que la acoge más que por razones de derecho estricto, la acoge porque le parece también a la Corte que el juez del trabajo se pasó de revoluciones. Lo que tiene que entender la Corte es que estos son problemas de derechos fundamentales. Nuestras Cortes tampoco están acostumbradas a la cultura de los derechos fundamentales porque es una cuestión difícil. Queda una pregunta interesante. ¿Cómo se prueba que alguien lo echaron por viejo? Imagínese que la profesora dice, me echaron por viejo, pero es obvio lo que fue a decir al colegio al juicio. Dijo, no, la echamos porque teníamos problemas económicos y estamos haciendo una reestructura general del plan de trabajo. Y ahí viene lo que contaba Rodolfo, cómo no solo tengo dificultad para acceder a la fuente probatoria, tengo dificultad para probar derechamente la intención o el móvil de discriminación. Ahí surge una característica muy interesante, y después les voy a comentar porque su ley algo dice de esto. Surge lo que hemos llamado en Chile el estándar de indiciario. La ley chilena agregó una norma novedosa que se copió del derecho comparado, que dice que en los casos que estoy relatando, al trabajador solo le corresponde acreditar indicios de la vulneración. Acreditado ese estándar de indicios, corresponde al demandado justificar la racionalidad de la medida o la proporcionalidad. ¿Me siguen o no? En el caso que estoy contando, la trabajadora acreditó que era la más vieja de la unidad de inglés del colegio. 1. Ustedes me dirán, todos son jueces, ustedes me dirán si el criterio de indicio o sospecha se supera. Era la más vieja de la unidad. Junto con ella echaron a otros 10 más. Eran los más viejos de sus respectivas unidades. Tercero, había una carta del sindicato de la empresa diciéndole al trabajador, al empleador, que hasta cuándo los despidos, la cercanía con la edad de jubilación aceleraban los despidos. Y cuarto, por testigos se acreditó que el jefe del colegio
Cada vez que hablaba con los profesores, hablaba que los más viejos no estaban o no calzaban con las nuevas tecnologías, ese tipo de cosas. ¿Alguien en esta sala duda que se haya alcanzado el estándar de indicio o de razonable sospecha? Perfectamente, ¿no? Conclusión, dice la jueza, corresponde aplicar el 493, que el empleador demuestre lo razonable de su medida. No lo demuestra, condena. O sea, acoge la acción de tutela. ¿Saben? Y el caso ya conté el resultado. La Corte igual lo anula. Pero este es un fallo muy interesante. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo cuento porque hay una norma muy parecida en la nueva ley procesal peruana. Y estábamos ahí con un grupo de ustedes, no sabíamos dónde ubicar esa norma. Aparece a título de nada en la carga de la prueba una norma exactamente con el mismo lenguaje. El problema es que no está en el contexto normativo de una acción de tutela. Entonces, en la ley procesal peruana aparece la carga de la prueba y de repente aparece una prueba como la que estoy señalando. Y habla incluso de lesión, habla del hecho lesivo. Y después habla de proporcionalidad. Y yo decía, le preguntaba a alguno de ustedes, bueno, pero esta norma no tiene contexto, no está dentro de un problema de derechos fundamentales. ¿A qué se refiere? Bueno, queda planteada la duda porque la norma está ahí. Hicimos después un ejercicio interpretativo y entendimos que se refería a una norma sustantiva de despido nulo por discriminación que está en el artículo, entiendo, 29 y algo. Bueno, la ley ahí es un poco desprolija porque no explica a qué se está refiriendo. Bueno, esto podría ser. La prueba indiciaria o esta regla que estamos hablando de aliviamiento de la carga material tiene el efecto que permite probar discriminaciones. De lo contrario, es prácticamente imposible. La experiencia comparada lo explica de esa manera. Vamos a ver si en Perú, con esta norma que estamos comentando, se produce también la idea de poder acreditar discriminaciones laborales que son tan comunes en los ambientes laborales en nuestros países. Voy concluyendo con el problema central, ¿no? Tiene reglas de titularidad, derechos protegidos, la acción, la prueba indiciaria, la sentencia, el rol cautelar del juez, y nos queda el problema más complejo, que es con el que partí. ¿Cómo se solucionan problemas de derechos fundamentales? Mire, que hay dos teorías, lo voy a explicar rápidamente y quizás les sirva si alguna vez tienen que conocer estos casos de derechos fundamentales. Una posibilidad es entender que los derechos fundamentales son reglas. Volvemos a la distinción que ya hicimos antes. Una posibilidad es que usted crea que los derechos fundamentales son reglas y entonces probablemente lo que usted me va a decir o me diría como juez del trabajo es que cada derecho tiene un ámbito protegido distinto y no conflictivo. Esa es la idea que domina en la cultura jurídica latinoamericana, evidentemente. Alguien así me diría, mire señor, ese problema que tú cuentas de los correos electrónicos no existe. Es una colisión aparente, me diría. ¿Por qué? Porque cada derecho tiene su espacio determinado y los derechos no colisionan. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hay que saber ahí es bien si eso es propiedad del empleador o si bien es derecho a la vida privada del trabajador. Pero no hay planos superpuestos. En el primer caso, fíjense, siempre me río, conozco al juez y siempre me río un poco con él de su situación. En la primera demanda de tutela, el año 2008, en la número 1 en todo el país, el caso era complejísimo. Lo típico, uno esperaba casos más sencillos, tipo el baño que contaba Rodolfo, que uno más o menos sabe por dónde ir. No, el primer caso que se presentó en Chile fue un empleador que revisa el disco duro de su computador, de su empresa, y se percata, al revisar el disco duro, que han quedado quedan grabadas en el disco duro conversaciones de chat, que entiendo se quedan grabadas automáticamente. Y entonces cuando lo revisa se da cuenta que hay una conversación de una trabajadora en el chat. Y en esa conversación, él la lee, y en esa conversación él se percata que esa trabajadora está enviando documentos de la empresa a terceros. Y imagínense cómo se plantea el conflicto. Echa a la trabajadora por incumplimiento grave de las obligaciones al enviar documentos de la empresa y la trabajadora demanda de tutela, sosteniendo que hay una lesión a la vida privada o a la comunicación privada por el chat. Fíjese que usted tiene este primer criterio, entonces su problema es muy sencillo. ¿De qué lado está el mundo? A ver, el empleador es dueño de los computadores, esta sería la reflexión de alguien que entiende esta cuestión como regla. La propiedad, ¿alcanza o no el disco duro? Sí. Entonces todo lo que está en el disco duro es del lado de la propiedad. No hay privacidad en el disco duro del empleador.
La privacidad queda fuera del disco duro. Entonces yo determino que los derechos no conflictúan. Aparentemente, pero bien decidido el caso, se pueden dividir el mundo así. Esto es lo que yo llamo un modelo geográfico. Divido la empresa como que fueran espacios cerrados. En el disco duro no hay derecho a la vida privada. ¿Estamos? Si usted estaba con un notebook, bueno, que es suyo, eso es distinto. La otra posibilidad, y termino en un minuto, es entender que esto es un problema de principios y que estos son estándares abiertos. Y que vida privada y propiedad o cualquier otro derechos pueden colisionar. Y entonces lo que hay que hacer ahí es decidir qué derecho va a preferirse en ese caso concreto que otro. En el caso que estoy contando, el juez de Copiapó decidió que este era el método que iba a ocupar. Esto nunca lo definen las leyes. Las leyes no dicen, mire, solucione el caso en base a tal criterio. Esos son criterios analíticos de argumentación. ¿Sabe lo que hizo el juez de Copiapó? Dijo, voy a tomar el segundo camino. Dijo, yo voy a entender que los derechos fundamentales colisionan y que aquí hay un buen ejemplo, dijo. Hay razones para entender que esto es parte de la propiedad, pero también de la vida privada del trabajador. Y lo que hizo fue una ponderación. Podríamos hacer el ejercicio, pero no tenemos tiempo. ¿Qué creen que falló el juez de Copiapó? Y le aseguro que tendría un miti-miti. Muchos dirían, no, falló a favor del empleador, por supuesto. Era el disco duro, etcétera. Debe primar el interés del empleador. Y otros me dirían, no, el trabajador. Eso me permitiría detectar la ideología de muchos de ustedes, pero bueno, no estamos haciendo ese ejercicio. Fíjese una cosa, ¿sabe lo que hizo el juez? Prima el interés del trabajador, el derecho fundamental del trabajador. Y usted diría, ¿pero cómo? Si estaba mandando un documento a la empresa. El juez hizo una tarea de ponderación y dijo el documento que se envió no era relevante. Era casi una copia. Y por lo tanto dijo el daño a la propiedad del empleador era mínimo versus el grave daño que se causó a la trabajadora porque la cuenta era una cuenta privada. Tan privada era que había que tener clave. Recuerdo que en ese fallo se hace mucha alusión a la clave. Por lo tanto, las expectativas de privacidad eran muchas. Veo muchas caras de gente como consternada, con problemas por esta solución. Bueno, eso es lo notable de este tema. Nadie queda satisfecho con este tipo de soluciones. El problema es el siguiente. Si no tenemos una teoría como esta, ¿cómo solucionamos estos casos? La ponderación permite dejar un grado de incertidumbre. Si quieren, volvemos a conversar sobre ellas cuando terminemos. Dejo hasta aquí el tema de la acción de tutela. Bueno, intentaré en pocos minutos referirme al procedimiento monitorio en algunos detalles que no se han mencionado, pero primero subrayar y reiterar la cuantía. Es un procedimiento que está destinado como regla general a cuestiones de cuantía equivalente más o menos a $3.400. En Chile hablamos de 10 ingresos mínimos. La demanda monitoria es una demanda que se presenta por escrito. Y ahí había una pregunta que formuló una magistrada, ¿no es cierto?, a usted me parece, sobre la etapa administrativa. Bueno, ese fue todo un tema que hubo que trabajar el lenguaje en nuestro caso en Chile, porque efectivamente en la primera etapa del diseño del monitorio había una etapa administrativa. Es decir, la ley decía, se inicia el procedimiento de monitorio con la interposición del reclamo a la inspección del trabajo. Pero cuando se hace el cambio estructural al procedimiento monitorio, eso desaparece como etapa y se señala que el juicio monitorio se inicia con la demanda. Lo que ocurre es que se establece un requisito de procesabilidad. Es decir, el trabajador, si quiere recurrir a la inspección del trabajo, si quiere utilizar el procedimiento monitorio y tiene que utilizarlo por la cuantía, está obligado como requisito de procesabilidad a recurrir previo a la inspección por una actuación de conciliación. Y por eso entonces uno de los requisitos de la demanda es que debe acompañar el acta donde conste la actuación de conciliación en la inspección del trabajo. Ahora, el procedimiento monitorio propiamente tal tiene una etapa que en estricto rigor es la etapa monitoria, en sentido estricto, y luego hay una etapa posible de naturaleza declarativa, de un juicio declarativo breve. El juez, cuando recibe la demanda, va a hacer primero el examen formal de acuerdo a las reglas generales, qué sé yo, plazos, competencias, etcétera, pero superado ese examen formal, tiene que dictar una resolución. Una resolución que el legislador le dio 3 posibilidades al tribunal. Y ahí voy a explicar que de alguna manera contraría lo que es la técnica monitoria, pero
Pero bueno, el legislador hay un problema por el desconocimiento del procedimiento, etcétera, permitió 3 opciones. Las primeras 2 opciones son propiamente monitorias, es decir, el juez puede acoger la demanda sobre el fondo y decirle al trabajador si efectivamente usted se le adeudan las prestaciones. Segunda posibilidad, que la rechace y decirle al trabajador no adquiero convicción de que se le debe lo que usted señala. Podría haber una opción mixta, ¿no? Que acogiera en parte, rechazara en parte. Y bueno, y está la tercera opción, que es permitir que el juez dicte, cite inmediatamente audiencia, es decir, no se pronuncie sobre el fondo de la demanda y cite audiencia. Bueno, eso es una deformación del punto de vista de la técnica monitoria. No es correcta esa opción del punto de vista de lo que son los diseños de los juicios monitorios. Y aquí entonces nos ponemos en el caso, diría, más relevante de esta novedad de la resolución que acoge la demanda monitoria. ¿Qué es lo que más sorprende? Como lo comentaba más temprano, ¿no es cierto? Porque en el día de ayer, porque significa que el juez resolvió sobre el fondo sin haber escuchado, porque hasta este momento no existía notificación al demandado, sin haber escuchado al demandado.